Ok, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a presentar. Para mí es un gusto compartir con ustedes el trabajo que desarrollamos. Creo que estamos bien, ¿no? Pueden ver la pantalla, está la cámara prendida. Sí, podemos visualizar la pantalla y la presentación. Adelante. Ok, bueno, gracias por la presentación. El tema de hoy, como se mencionó, es soluciones desde la inteligencia artificial y la analítica avanzada en la lucha contra el COVID-19. La presentación la he dividido en tres partes, tres movimientos. Primero, una breve introducción de lo que es el laboratorio INARI, donde la mayor parte de la investigación que voy a presentar se ha desarrollado. El segundo, quiero hablar sobre un breve vistazo de algunas de las tecnologías disruptivas que han ganado acogida en el contexto del COVID-19, para luego entrar al tema central de la charla y entrar en más detalles sobre aplicaciones específicamente en el área de inteligencia artificial y analítica avanzada en relación en el contexto del COVID-19. Empezamos con una introducción al laboratorio INARI. El Laboratorio de Investigación en Inteligencia Artificial Industrial INARI es un emprendimiento conjunto entre la academia y la industria, específicamente entre la Escuela Superior Politécnica del Litoral y Almacenes TIA. Está cofinanciado por ambas instituciones. Ha sido constituido con la siguiente misión, que puede ser dividida en dos partes. Primero, explorar el uso del Deep Learning para resolver problemas reales de la industria. Por cierto, el Deep Learning es esta tecnología novedosa que cae dentro de la inteligencia artificial y que es responsable de prácticamente todos los avances en inteligencia artificial que hemos visto en los últimos años. Entre ellos, por ejemplo, Alexis, Siris, hasta vehículos autónomos. Regresando a la misión, la segunda parte de la misión es formar talento humano capacitado en el uso de la tecnología Deep Learning. Como se imaginarán, este tipo de talento es escaso en la región y ambas partes de la misión están enfocadas hacia incrementar la competitividad de la industria nacional. El INARI forma parte del Centro de Tecnologías de la Información CTI, constituyendo el área de inteligencia artificial del CTI. Estamos físicamente ubicados en el campus de la SPOL, campus Prosperindo. INARI articula a la industria y a la academia de la siguiente manera. Por un lado, la academia explora ideas de interés para la industria a través de la investigación, ya sea porque la industria no tiene los recursos, el personal o la capacitación para realizar esta exploración. Por otro lado, la industria identifica oportunidades para explotar esas ideas, convirtiéndolas en valor. En ese sentido, si consideramos esa figura como el área de utilidad, la academia lo que hace es explorar diferentes alternativas, algunas con mayor valor o mayor utilidad y otras con menor utilidad, pero trata de ser bastante, digamos que exhaustivo en su exploración, de probar diferentes ideas y nuevas con innovación. La industria observa esta exploración e identifica algunas ideas que tengan potencial para ser explotados y comienza a explotar ideas alrededor de esos resultados que la academia ha alcanzado. Bueno, eso con respecto a brevemente introducir INARI. Para la segunda parte de la presentación, quiero hablar también brevemente sobre algunas tecnologías disruptivas en la lucha contra el COVID-19. El COVID-19 ha acelerado la acogida de varias tecnologías. Estas tecnologías buscan reducir la propagación del virus, pero al mismo tiempo también buscan mantener, evitar cerrar negocios y mantenerlos en vida. En el centro de estas tecnologías están las que forman parte de lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. Podríamos mencionar ahí Big Data, el cómputo en Cloud Computing, el Internet de las Cosas, el blockchain, entre otras. Lo que permite la adopción de estas tecnologías es crear industrias y particularmente cadenas de distribución mucho más resilientes a pandemias o a otras amenazas. A pesar de que se ha identificado que aproximadamente unos 200 millones de trabajos a nivel mundial van a ser perdidos, se perderán debido al COVID-19, la percepción de que la tecnología
es la causa de esta pérdida de trabajos, no es la actual. En la revolución digital quizás se sentía que la tecnología podía ser causante de la destrucción de algunas plazas de trabajo, pero en la actualidad más bien se considera que la tecnología apoya a los trabajadores, colaborando en que no pierdan sus plazas de trabajo a pesar de las imposiciones y restricciones de distanciamiento forzado de la actualidad. En este sentido, las habilidades digitales se han vuelto en las compañías, ya no son vistos como una ventaja competitiva para el trabajador, sino más bien como una habilidad de supervivencia. Voy a mencionar algunas tecnologías disruptivas que han, precisamente las que menciono, que han tenido una mayor acogida en los últimos años en la situación, mejor dicho, en los últimos días en la situación actual del COVID-19. Compras online y entregas por robots. Ciertamente las compras en línea, ya sea a través de apps o de plataformas web multicanales, se han incrementado significativamente. Aquí uno de los grandes desafíos que han encontrado las compañías es que el desarrollo de las plataformas y de las apps es, si se podría decir, la parte fácil de esta implementación. La parte realmente desafiante es tener sistemas logísticos robustos y que puedan acompañar la agilidad de estas plataformas. Si bien la entrega por robots suena algo futurista y quizás una realidad de otras regiones geográficas como Silicon Valley, por ejemplo, hay compañías en la región que están apostando a este tipo de tecnologías. Sin ir muy lejos, en Colombia, la compañía de entrega a domicilios Rappi, que también tiene presencia en el Ecuador y de hecho tiene presencia en la mayor parte de la región, está probando el uso de robots para hacer las entregas de restaurantes, cubriendo esa última milla. El plan piloto se está realizando en el sector del Poblado, en la ciudad de Medellín, y lo hacen con alrededor de 120 pedidos diarios utilizando 15 robots. Rappi se ha aliado con la compañía KiwiBot colombiana con base en Estados Unidos para esta implementación. Se tiene previsto que este tipo de pruebas pilotos terminen el 8 de julio y entrarán en una etapa de evaluación de la tecnología y de la experiencia. La banca digital y billetera electrónica es un mundo en sí mismo. Si bien en los últimos días, en el contexto del COVID, se ha observado una mayor adopción de esta tecnología, todavía en países en vías de desarrollo como el nuestro estamos muy lejos de que esta sea la norma, como lo es, por ejemplo, en países asiáticos como China, donde plataformas como Alipay de Alibaba o WePay de Tencent están generalizados en el pago. 3 puntos interesantes que son necesarios considerar para poder mejorar la adopción de esta tecnología en la región son los siguientes. Primero, evitar competir contra el uso de cash o de efectivo. Más bien, identificar aquellos productos o servicios para los cuales hay una clara desventaja en usar efectivo o cash y más bien apuntarle a esos servicios, como pueden ser productos digitales o pago de planillas. Otro punto que habría que considerar para mejorar esta adopción es identificar el nicho de mercado claramente. Probablemente este nicho de mercados corresponda a jóvenes probablemente viviendo en sectores urbanos que no tienen servicios de banco y que tienen un gran uso de celulares inteligentes. A pesar de que este nicho tiene un promedio de consumo mucho menor que su complemento o que otros nichos, son estos los que realmente adoptarían o serían los early adopters de este tipo de tecnología. Habría que enfocarse en ellos. Asimismo, hay que ofrecer los incentivos correctos, debido a que este grupo humano probablemente no tenga acceso a banca por su edad o por su situación. Probablemente algunos servicios como oferta de crédito o quizás micropagos serían de interés para ellos. Otra de las tecnologías es el trabajo remoto. Creo que todos nosotros hemos experimentado esta situación en la actualidad. Algunos quizás ya lo habían experimentado antes, pero ahora forzosamente creo que la mayoría de nosotros lo hemos hecho. Aquí realmente esto corresponde a un conjunto, a un paraguas que agrupa varias tecnologías. Entre ellas, por ejemplo, el uso de redes privadas como VPNs, el uso de voz sobre IP,
el uso de tecnologías para reuniones virtuales como la que estamos teniendo ahora, plataformas como Zoom, Teams o Skype. El uso de almacenamiento en la nube, también algo de cómputo en la nube se utiliza, pero creo que más almacenamiento. Otras herramientas de colaboración, como lo puede ser Slack, Monday o GitHub, y algunas otras tecnologías. Aquí también se han presentado algunas oportunidades muy interesantes para la región. Hay compañías en países desarrollados como Estados Unidos que han visto que muchas de sus funciones o de sus personal puede efectivamente y eficientemente trabajar desde casa. Compañías como Twitter han determinado que los empleados que deseen permanecer en la modalidad teletrabajo pueden hacerlo aún dentro de la nueva normalidad post-pandemia. Lo que también han dicho es que si estos empleados deciden moverse hacia un sector, hacia una realidad geográfica en donde los costos de vida son menores, se hará un cierto ajuste salarial. Esto para nuestra región y para países en los cuales el costo de vida es bajo, ofrece una gran ventaja. Muchas compañías pueden comenzar a mirar a regiones como India o Latinoamérica para buscar ciertas plazas de trabajo de manera remota. Si bien ciertamente esto no es algo moderno, el concepto de crowdsourcing ha existido ya algún tiempo, desde casi la proliferación del Internet. Sin embargo, ahora se ha visto forzosamente la acogida de este tipo de trabajo y quizás sea un nuevo resurgir de esta oportunidad. Si esto llegase a pasar, regulaciones laborales deberían entrar en vigencia, entre ellas regulaciones como el flujo de información para evitar fuga de información mismo, o también alguna que otra regulación tributaria, donde se realiza el trabajo, donde se tributa, etc. Algunas de las dificultades que se han reportado en teletrabajo, quizás algunas de nosotros las hemos experimentado, 20% declara una colaboración como la principal amenaza a este tipo de habilidades, de actividades, como la colaboración y comunicación. Otros la soledad de trabajar individualmente o independientemente. No ser capaces de desconectarse, el estrés causado por la hiperconectividad, como 18%. Distracciones en casa, alguna otra diferencia en usos horarios, mantenerse motivados, etc. Otra de las tecnologías que, si bien todas estas tecnologías ya existían, estoy mencionándolas porque han cobrado una vigencia inmensamente significativa en esta época, está la educación a distancia. Más de 190 países cerraron universidades y colegios durante esta pandemia, impactando a casi 1.6 billones de personas en el mundo. Algunas preocupaciones de esto, la posibilidad de que la tecnología cree o aumente la brecha entre hogares de alta preparación digital o de niveles, en términos de sus niveles de ingreso. Otra preocupación es la presión económica que se ejerce sobre los padres y más que todo sobre las madres en acompañar a sus hijos durante sus actividades de educación. Esto podría empeorar más aún la brecha de género. Otra tecnología que ha cobrado cierta relevancia o mayor relevancia en la actualidad es el uso de robótica y drones. Se declara, por ejemplo, la compañía Acara Robotics ha desarrollado un robot llamado Violet o Violeta, que se dedica a hacer saneamiento de cuartos hospitalarios. Utiliza tecnología de rayos ultravioleta que pueden ser dañinos para los humanos. En este sentido, autónomamente lo hace cuando no hay humanos en el cuarto o en la habitación. Si detecta, tiene visión por computadora, si detecta un humano, pues para de emitir estos rayos ultravioletas. Hay otras compañías que han desarrollado robots parecidos en el contexto de limpiar o adecuar otro tipo de instalaciones utilizando químicos que también son dañinos para los humanos. En la realidad nacional, en el contexto nacional, el uso de robots industriales no es del todo nuevo. A finales del 2018, Almacenes TIA introdujo a Lucía, un robot desarrollado internamente por el equipo de Data Science de la compañía, que servía como asistente en perchas, haciendo verificación de precios en los fleques impresos o también haciendo control de inventario precisamente desde las perchas. Finalmente, otra de las tecnologías modernas que han cogido mayor relevancia es la telemedicina. Esto es un paraguas también de varias tecnologías. Entre ellas, por ejemplo, dispositivos de Internet de las Cosas que permiten emitir en tiempo real signos vitales hacia los médicos para que puedan hacer algún diagnóstico. Chatbots
programados para hacer un enrutamiento inicial en función de los síntomas declarados por el paciente. Un poco más avanzada la tecnología de la inteligencia artificial también hace este tipo de diagnósticos. Por ejemplo, detección temprana de cáncer de mama o de cáncer de pulmones analizando radiografías. Diagnósticos sobre enfermedades de la piel o dermatológicas utilizando fotografías. O el diagnóstico temprano de la retinopatía diabética, una enfermedad de la retina, utilizando precisamente retinografías. Estas son algunas de las tecnologías disruptivas que han visto mayor acogida dentro de la realidad del contexto de COVID-19. Sin embargo, ciertamente no son las únicas. Haciendo analítica de texto, un grupo de investigadores exploró las publicaciones en la plataforma Medium, encontrando que hay una gran coocurrencia en términos de tecnología y términos de COVID en los artículos publicados. Precisamente publican alguna de esta información. La gráfica que ven ahí, en color verde, presenta la coocurrencia de artículos en los cuales tienen en el lado izquierdo alguna tecnología específica y en el lado de abajo algún uso dentro del COVID-19, dentro de la pandemia COVID-19. Tecnologías que se observaron que estaban siendo utilizadas: analítica predictiva, automatización, cloud computing, el uso de drones, el uso de robots, Internet de las cosas, ciencias de datos, criptografía, GPS, blockchain, machine learning, vehículos autónomos, control remoto, realidad virtual, ciberseguridad, visión por computadora, inteligencia artificial, criptografía, visualización de datos, chatbots y simulación. En lo que viene de la presentación vamos a hablar de algunas aplicaciones en mucho más detalle, proveniente precisamente del área de expertise mío, y es específicamente analítica predictiva, ciencia de datos, machine learning, visión por computadora, inteligencia artificial, simulación, algo de optimización e investigación de operaciones. Utilizando esta misma información también se construye esta nube de tecnologías, se grafica la mayor cantidad de tecnologías de las que se habla en la actualidad, y hemos identificado que las tecnologías en las cuales tenemos expertise están en esa zona específicamente. Corresponden a inteligencia artificial, machine learning, ciencia de datos, data analytics, data analysis, computer vision, deep learning, etc. Así entramos a la tercera parte y la parte central de la presentación, que corresponde a aplicaciones de inteligencia artificial y analítica avanzada en mucho mayor detalle. Como mencionaba, estas tecnologías caen dentro de nuestro expertise. Un paraguas común para ellas son el Big Data y la analítica avanzada. La premisa aquí es que una información oportuna permite tomar decisiones que salven economías, precautelando la vida. De hecho, esa es una de las conclusiones principales de esta presentación. Bueno, de hecho, la conclusión es la importancia de la información y de los datos para obtener información oportuna. Dentro de este paraguas común de Big Data y analítica avanzada identificamos tres aristas: la inteligencia artificial por un lado, la optimización matemática y la investigación de operaciones por otro lado, y la ciencia de datos, data science o machine learning por otro lado. El conjunto de soluciones que voy a presentar están presentados aquí con una etiqueta claramente sobre a qué arista pertenece: inteligencia artificial, investigación de operaciones u optimización matemática, o ciencia de datos y machine learning. El orden no es del todo arbitrario, están presentados en un orden según lo que considero o consideramos una mayor capacidad de implementación en la realidad o de llevada a producción. Las tecnologías que están presentadas hacia abajo, o las soluciones que están hacia abajo, generalmente tienen un factor común por el cual su implementación es desafiante, y es precisamente por una falta de información o de datos oportunos para su implementación. Vamos a conversar sobre ello. Empezamos con la primera de estas tecnologías: detección automática del uso de mascarillas desde videos. En Inari hemos ya desarrollado un sistema que hace detección automático del uso de mascarilla utilizando videos. El objetivo es identificar, proporcionar información a las autoridades sobre el porcentaje de personas que están utilizando mascarillas en la ciudad.
Quizás en la actualidad un alto porcentaje de personas están utilizando mascarillas, lo que se vuelve casi un problema de detección de anomalías. Sin embargo, es muy probable que en un futuro mediano, que en el mediano plazo sigamos con este requerimiento de uso de mascarillas y quizás pueda haber el riesgo de que se deje de utilizar por parte de la ciudadanía. Este sistema permitiría evaluar de manera automática a lo largo del tiempo y de manera eficiente su uso. Un par de países que han utilizado ya esta tecnología, la India. La India le ha dado un uso a una tecnología parecida con el objetivo de identificar personas que no acaten esta normativa o esta regulación. Recuerden también que en el Ecuador el uso de mascarillas es obligatorio. En este sentido, identifica a las personas que no cumplan con esta normativa para poder expedir o multar o sancionar a estas personas. Creería que en nuestra realidad la aplicación podría ser más interesante, cercana a lo que se hace en Francia, en París, en la cual precisamente lo que se estima es el porcentaje de personas haciendo uso de mascarillas. El sistema que hemos desarrollado en INARI se presenta ahí en la pantalla. Corresponde a un sistema compuesto por 3 módulos de inteligencia artificial. No voy a entrar en mayores detalles técnicos, pero presentando la herramienta se ve que puede detectar personas utilizando y no utilizando mascarillas. En tiempo real presenta analítica descriptiva, o específicamente un dashboard analítico con esa información. En rojo se presentan el porcentaje de personas que no están utilizando máscaras y en azul el porcentaje de personas que sí utilizan máscaras. Este sistema fue una adaptación de un sistema que habíamos desarrollado con anterioridad en INARI. El sistema lo que hacía era detectar a personas utilizando gafas y gorras en un contexto de retail. La aplicación de este sistema se basaba de la experiencia o de la observación empírica de que un alto porcentaje de robos se perpetuaban en retail, se perpetuaban por personas utilizando gafas o gorras o algún otro indumentaria de este tipo. El sistema tenía un accuracy de 91 y 90% para detección de gafas y gorras respectivamente. Una siguiente tecnología proveniente del área de la optimización y la investigación de operaciones es el concepto de pruebas grupales óptimas. Aquí la idea es realizar pruebas, específicamente pruebas del tipo PCR, son las que se podrían utilizar de manera grupal. Y la idea es primero agrupar las muestras y aplicar de los pacientes para luego hacer pruebas grupales y no individuales. El objetivo, como puede verse claramente, es alcanzar una mayor eficiencia en el uso de estas pruebas, alcanzando a probar una mayor cantidad de pacientes. Un grupo de investigadores del área de ingeniería industrial de la Universidad de Cornell desarrollaron un plan de diseño de experimento óptimo mediante el cual eran capaces de determinar exhaustivamente si todos los habitantes de Estados Unidos, alrededor de más de 300 millones de habitantes, tenían o no tenían la enfermedad utilizando tan solo 6 millones de pruebas. Esto demostraba claramente la eficiencia de esta metodología. Nosotros en INARI hemos hecho el ejercicio de calcular cuántas pruebas se necesitarían en las principales ciudades del Ecuador, Guayaquil, Quito y otras ciudades. De hecho, lo hicimos para todas las ciudades del Ecuador. En el contexto regional, Guayaquil, para poder testear o probar exhaustivamente a todos los habitantes de Guayaquil, los 2.7 millones de habitantes, necesitaríamos alrededor de 190.000 pruebas. En la actualidad este número todavía se muestra alto, a pesar de la alta eficiencia alcanzada. Una alternativa que se propone desde INARI también es el uso de pruebas grupales para identificar focos de contagio. Una propuesta es estimar la prevalencia de la enfermedad por sectores en Guayaquil, agrupando las muestras a nivel de grupo doméstico por familias o algún otro grupo como barrios o cantones quizás. La siguiente de las soluciones es la estimación del cumplimiento de distanciamiento físico en videos. En INARI también hemos desarrollado un sistema de detección automática o mejor dicho de control automático del distanciamiento físico a partir de videos. Este tipo de sistemas podrían ser implementados o aplicados en fábricas, centros de distribución y bodegas, también como centros comerciales o también como lugares públicos. Amazon, en su Fulfillment Center, el centro de distribución de Amazon, aplica este tipo de tecnologías, utilizó a sus expertos en Machine Learning para desarrollar un sistema parecido, y lo utiliza, y CNBC reporta que Amazon está utilizando esta tecnología para
sancionar a los trabajadores que no cumplan con cierta disposición de distanciamiento físico. Basados en el trabajo desarrollado por la startup Voxel 51 en Estados Unidos, fundada por un profesor de la Universidad de Michigan, hemos hecho una aplicación en la cual, a partir de imágenes de lugares públicos, en este caso se utilizan imágenes de Nueva York, Los Ángeles, New Jersey y otras ciudades importantes de Estados Unidos, podemos rastrear en tiempo real la cantidad de personas en el área. Nuestro sistema está presentado aquí. Aquí, utilizando imágenes de plazas comerciales, específicamente plazas comerciales TIA, podemos reportar en tiempo real también la cantidad de personas en la escena y también la distribución de estas personas. Abajo podemos ver el uso en un área comercial, específicamente en un patio de comidas, y se pueden establecer límites superiores en la capacidad de personas que pueden haber en el área, probablemente relacionados con el porcentaje del aforo declarado. Así se podrían establecer alarmas cuando se incumple esta normativa. La siguiente de las soluciones es la asignación óptima de respiradores artificiales. Utilizando la optimización matemática y más específicamente la investigación de operaciones, muchas de las ciudades se presenta la siguiente solución. Muchas de las ciudades del mundo tuvieron un desafío en su pico de demanda de respiradores artificiales, no pudiendo satisfacer esta demanda. Otra característica del problema desde un punto de vista más global es que las diferentes ciudades observaron sus picos de demandas en diferentes momentos en el tiempo, lo que en teoría permite hacer una asignación óptima de respiradores en diferentes momentos en el tiempo. Resolviendo el problema de investigación de operaciones asociados, se podría hacer determinar esta asignación óptima con proyecciones de demanda picos diferentes. Así, resolviendo este problema, por ejemplo, semana a semana, a partir de este plan de asignación óptimo, podríamos obtener un plan de movilización de respiradores óptimos para ser aplicados, por ejemplo, en el Ecuador, entre provincias o a un nivel más bajo, entre cantones, entre parroquias, entre hospitales. La siguiente de las tecnologías que presentamos es el concepto de inmunidad comunitaria, su uso, simulación y optimización. El concepto de inmunidad comunitaria, probablemente conocido por la mayoría, es la idea de que para que se detenga la propagación del virus en un conjunto de personas, un conjunto cerrado de personas, en la práctica no es necesario llegar a un 100% de contagios o de desarrollos de anticuerpos. Con porcentajes más bajos se llega a detener los contagios. Se habla de entre un 70 y 80% de prevalencia de la enfermedad para alcanzar una inmunidad comunitaria. Quiero aclarar que la inmunidad comunitaria no está siendo propuesta aquí como una estrategia para mitigar la propagación de la enfermedad debido a los altos costos de vida asociados a esta inmunidad comunitaria. Más bien lo que estamos proponiendo aquí es el estudio y la simulación de datos con el concepto de inmunidad comunitaria presente. Aclaro a lo que nos referimos. Se ha declarado que en la ciudad alrededor de un 60% de la población en Guayaquil ya ha tenido la enfermedad. Esto es consistente con conversaciones que he tenido con algunos amigos en diferentes empresas, en los cuales ya se han hecho pruebas a sus empleados y se observan índices parecidos de prevalencia, 60%. Ahora, por la naturaleza estadística, esto no significa que exactamente en todos los lugares va a haber un 60% de prevalencia dentro de la ciudad. Habrán sectores y barrios en los cuales la prevalencia será mucho mayor, quizás llegando a un 80%, en otros lugares menor. Pero lo que quiero resaltar es que en ese sentido, muchos sectores quizás ya hayan llegado a una inmunidad comunitaria o inmunidad de rebaño. Sería interesante con estos conceptos en mente hacer el análisis estadístico apropiado para poder considerar, identificar estos sectores y poderles dar un tratamiento especial, quizás cercarlos o quizás reducir quizás todas las preocupaciones de estos sectores y quizás dirigirlos hacia sectores más vulnerables. Otra de las propuestas aquí presentadas, proveniente del área del Data Science y del Machine Learning, es la estimación del índice de vulnerabilidad. Utilizando técnicas de Machine Learning específicamente y utilizando registros electrónicos de salud o EHR, somos capaces de estimar un índice de vulnerabilidad en los pacientes. La compañía israelí
Media Early Science ha desarrollado un algoritmo, Algo Marker, que utilizando este tipo de información puede establecer el índice de vulnerabilidad de las personas, es decir, el nivel de riesgo potencial si es que la persona llega a contraer COVID-19. Otro movimiento en esta dirección, un grupo de investigadores de la Universidad de MIT, desarrolla un algoritmo de Machine Learning utilizando técnicas de clasificación por árboles de clasificación el riesgo de mortalidad. Un concepto parecido es la probabilidad de morir si es que una persona es contagiada por la enfermedad COVID-19 a partir de sus características personales. Este sistema lo ofrece en dos versiones, sin valores de laboratorio y con valores de laboratorio. Sin valores de laboratorio pide información muy general del paciente, como su género, su edad, la temperatura corporal, un ritmo cardíaco, quizás alguna información de saturación de oxígeno, en caso de tenerla, alguna presencia de alguna comorbilidad, si es que la tuviese, y ofrece la probabilidad de riesgo de mortalidad. Una medida de la precisión de este tipo de algoritmos es el AUC. Ellos declaran un 0.91 AUC, que es bastante alto para este tipo de aplicaciones. La aplicación de esta versión sin valores de laboratorios es para ayudar a enrutar a los pacientes de acuerdo a su nivel de emergencia o de qué tan críticos es el caso, el cuadro, es decir, en el momento del triaje. Y ojo que este triaje se podría realizar desde domicilio, desde la casa de las personas, sin necesidad de ir a un centro de salud especializado. En la versión que utiliza valores de laboratorios, el AUC que se reporta es de 0.94, es más alto. La siguiente de las soluciones que presentamos es la predicción de contagios. Aquí en Inari hemos desarrollado varios algoritmos, algunos basados en modelos epidemiológicos como el Delphi, basado en el ampliamente utilizado modelo SEIR comportamental utilizado por los epidemiólogos. El Delphi tiene algunas alguna que otra respuesta gubernamental, como la instalación de un toque de queda o de alguna política de distanciamiento físico. Más aún, hemos desarrollado en Inari técnicas de simulación para poder estimar diferentes niveles de propagación de la enfermedad. Lo que hemos desarrollado es un algoritmo que exhaustivamente simula a todos los individuos de una población. Por ejemplo, en Guayaquil, hacemos una simulación en las cuales creamos agentes virtuales o agentes de simulación, uno por cada ciudadano de Guayaquil. Esto sonaría quizás a una visión de Black Mirror o alguna otra ciencia ficción de este tipo, sin embargo, lo podemos hacer con el nivel de cómputo adecuado. La ventaja de utilizar modelos de simulación y no respuestas y no modelos analíticos o de respuestas cerradas es que podemos introducir mediante reglas lógicas cualquier tipo de nuevas disposiciones. Por ejemplo, variar en el uso del semáforo o variar las horas del toque de queda o algún otro tipo muy específico de medida gubernamental. Una siguiente solución es la estrategia para salir, que proponemos aquí, es el estudio de diferentes estrategias para salir de la cuarentena. Aquí lo que hacemos es, utilizando los modelos de simulación y otros modelos matemáticos, evaluar diferentes estrategias para salir de cuarentena propuestas. Estamos entrando en una etapa de reapertura económica y precisamente hay muchas preguntas sobre cómo hacerlo, cómo entrar, cómo salir de la cuarentena, cómo comenzar a habilitar la salida de las personas. Dos estrategias, una estrategia de reincorporación gradual, en la cual se identifican perfiles de riesgo para diferentes personas y se permite la salida o la reincorporación económica y comercial de los grupos de menor riesgo al principio y gradualmente se permiten a los otros grupos. ¿Cómo determinar estos perfiles de riesgo? Precisamente utilizando herramientas de Machine Learning como vimos hace un momento. Estas
estrategias de reincorporación gradual pueden ser vistas como estrategias desde un punto de vista de ciudad, municipales, o también como una reincorporación dentro de las compañías, dentro de las empresas, que ya han empezado a hacer planes de regreso a las oficinas. Una estrategia de reincorporación muy interesante es lo que propone un grupo de investigadores de la Universidad de Bar Ilan en Israel. Ellos proponen una estrategia que se conoce como reincorporación alternada. La idea es dividir a la población en dos cohortes. En la primera cohorte puede salir y reincorporarse a sus habilidades, a sus actividades económicas y comerciales durante la primera semana. En la siguiente, y la otra cohorte permanece en cuarentena durante esta semana. En la siguiente semana, la cohorte que había salido entra en cuarentena y la cohorte que estaba en cuarentena sale a realizar sus actividades. Este tipo de estrategias son muy interesantes y valen la pena analizarlas un poco más. Analicemos estrategias más básicas que componen esta estrategia. Me refiero, primero pensemos en una cuarentena, en media cuarentena. ¿Qué significa esto? Que la mitad de la población permanece en cuarentena todo el tiempo y la otra mitad de la población está incorporada a la economía todo el tiempo. Esta estrategia tiene la ventaja de que la cantidad de personas expuestas a contagios se reduce a la mitad, lo que de manera efectiva reduce la propagación de la enfermedad. Sin embargo, tiene la clara desventaja que un gran número de personas, la mitad siendo más exactos, son perjudicados económicamente debido a que no pueden reincorporarse en sus actividades comerciales. Otra estrategia básica es la de cuarentena intermitente, en la cual todas las personas salen una semana y luego todas las personas entran en cuarentena la siguiente semana. Esto tiene la ventaja de que reduce la cantidad de personas expuestas al contagio, lo que también desde un punto de vista efectivo reduce la propagación de la enfermedad. Sin embargo, tiene la desventaja de que la economía se abre una semana, luego se cierra otra semana y luego alternadamente se vuelve a abrir. Esto ciertamente tiene sus desventajas. La estrategia de cuarentena alternante que habíamos descrito hace un momento tiene lo mejor de ambos mundos. Y de hecho vale la pena observar que tiene una ventaja adicional y tiene que ver con una característica de la enfermedad de COVID-19 y es el periodo de incubación o el periodo presintomático de los pacientes. Si una persona salió durante una semana y se contagió durante esa semana, es probable que la mayor parte de su periodo de incubación lo pase la siguiente semana en cuarentena, evitando contagiar a otras personas. Más aún, los primeros síntomas de la enfermedad probablemente se den a la luz durante esta semana en la cual está en cuarentena la persona y pueda permanecer en cuarentena la siguiente semana. Si bien esto suena a realidades más del mundo matemático y del modelamiento, existen trabajos importantes en los cuales se ha descrito cómo llevar a la práctica esto. Pero más interesante es la experiencia de un par de países aplicando esta tecnología. Austria reabrió sus escuelas en mayo 18, dividiendo a sus alumnos en dos grupos. Esto básicamente utilizando una política de asistencia alternante. Recientemente Colombia, el Ministerio de Educación en Colombia, anunció que los colegios privados regresarían a clases el 1 de agosto. Y lo que el Ministerio de Educación anunció es que lo harían utilizando un esquema alternante. Todavía no se han entrado en detalles, pero también están basados en el mismo principio de cuarentena alternante. Estamos entrando a un conjunto de aplicaciones que yo había mencionado que debido a la baja disponibilidad de datos, su implementación se hace un poco más desafiante. La primera de ellos es cómo determinar un plan óptimo de apertura de actividades económicas y de eventos, modelando a la economía como una red de nodos conectados. La idea es decidir qué servicios y eventos permitir abrir o funcionar, maximizando la conectividad de la red. Otra de estas tecnologías es la recolección de datos. Aquí identificamos dos tipos de sistemas para este tipo de aplicaciones, lo que se conoce como symptom trackers, que a manera de un esquema de push de información, los mismos ciudadanos ingresan los síntomas que están observando en un sistema
y las autoridades pueden hacer seguimiento de estos síntomas. En Medellín se ha desplegado efectivamente un sistema de este tipo y los resultados reportados son prometedores. El otro tipo de sistemas relacionados a recolección de datos corresponden al contact tracing o sistemas que hacen seguimiento de los pacientes que han sido reportados como contagiados o de alto riesgo, identificando con qué personas han entrado en contacto para poder hacerle un seguimiento. Este es un esquema de pool de información en donde el sistema extrae la información de los pacientes de los individuos. El siguiente de las aplicaciones es un diagnóstico de COVID-19 utilizando inteligencia artificial. En laboratorios Inari nosotros tenemos ya experiencia desarrollando sistemas de medicina utilizando inteligencia artificial, específicamente visión por computadora. En Inari hemos ya desarrollado un sistema que detecta efectivamente la enfermedad de la retinopatía diabética. Es una enfermedad causada por la diabetes a las personas que causa ceguera, que es la principal causa de ceguera en las personas adultas en el mundo. El sistema tiene un 93% de precisión en su detección, lo cual está a la par de los mejores especialistas del mundo en esta área. Nosotros íbamos a entrar en las primeras pruebas médicas en la primera semana de la cuarentena, lo que significa que apenas podamos retomar las pruebas médicas, pues estaremos retomando esto. Hemos hecho el ejercicio de utilizar inteligencia artificial para detectar COVID-19 y la base de datos a la que hemos tenido acceso y hemos desarrollado es un conjunto de imágenes de tomografías computarizadas de pacientes con neumonía, y lo que hemos podido clasificar es si el paciente tiene neumonía bacterial o neumonía viral, y la neumonía viral es la asociada a COVID-19. Hay otras compañías que están haciendo uso de radiografías de tórax. También existen compañías o un grupo de investigadores en la Universidad de Carnegie Mellon que está explorando con el diagnóstico de COVID-19 a partir de la voz, escuchando grabaciones de voz de las personas, poder diagnosticar la enfermedad. También en la Universidad de Cambridge se está utilizando el sonido de tos de los pacientes para poder identificar la enfermedad. Como había mencionado ya, el desarrollo de estas herramientas tienen el desafío de que están sujetas a la disponibilidad de grandes conjuntos de datos generalmente costosos y confiablemente etiquetados para su uso. Con esto hemos llegado al final de la presentación. Doy paso a las conclusiones. Algunas conclusiones: una baja disponibilidad de datos para tomar decisiones ágiles y oportunas, esto a nivel de ciudad, de país, pero también en algunas empresas. Esta baja disponibilidad de datos ya era existente, obviamente, antes de la pandemia, pero se hizo mucho más evidente ahora que una reacción ágil y oportuna era más necesario. En el futuro no será la necesidad de evitar la propagación de la enfermedad COVID-19 la que nos haga tomar decisiones ágiles, sino captar más mercado o quizás reducir costos. El COVID-19 ciertamente ha acelerado la acogida de varias tecnologías. Las habilidades digitales en las compañías ya no deben ser vistas como ventajas competitivas, sino como una habilidad de supervivencia. Las compañías enfrentan escenarios de alta incertidumbre durante y post pandemia. Por ejemplo, el pronóstico de ventas ya no pueden estar basados, los algoritmos de pronóstico de ventas ya no pueden estar basados únicamente en algoritmos históricos, algoritmos estadísticos como modelos ARIMA u otros similares, sino deben incorporar algoritmos de machine learning para poder introducir variables no históricas debido a al quiebre estructural observado por la pandemia. Muchas compañías demandan de innovación en sus procesos. El análisis de datos y la inteligencia artificial ofrecen enormes oportunidades para la requerida innovación. Finalmente, las decisiones, estrategias y operativas en el manejo de la pandemia deben estar basadas en modelos matemáticos que consideren la incertidumbre. Con eso finaliza mi presentación. Estas son algunas de las publicaciones más recientes del laboratorio Inari y nuestra cuenta de Twitter. Muchas gracias y paso a la ronda de preguntas.
Muchísimas gracias, doctor. Realmente felicitamos también el trabajo que viene realizando el INARI y creemos también de que obviamente las empresas ya tienen que ir incorporando estas tecnologías, pensando en esto de cara a esta nueva normalidad. Vamos a empezar la sección de preguntas y respuestas. A los participantes les pedimos que puedan ingresar sus consultas en la opción que tienen habilitada. Voy a leer una primera consulta que nos han ido haciendo llegar a lo largo de su presentación. Nos consultan, ¿qué sectores industriales son los más indicados para innovar en el área de analítica? Perdón, tenía el micrófono apagado. Sectores... todos los sectores están llamados a innovar en el área de analítica, en el área analítica avanzada, inteligencia artificial. Los que por su naturaleza son generalmente los primeros en adoptar estas tecnologías son industrias como la de telecomunicaciones, la de salud y aseguradoras, la industria del retail y la banca. Y esto debido a que por su naturaleza tienen una gran cantidad de datos y de registros y también están en contacto muy directo con una gran cantidad de personas necesitando ser un nivel de servicio alto. Sin embargo, la recomendación es que todas las compañías desarrollen ya una estrategia de adopción de técnicas de analítica avanzada dentro de su compañía. Una recomendación que suelo hacer a las compañías es para asegurarse que esta adopción no sea superflua o solo superficial, debe realizarse un trabajo interesante en rediseño de procesos, tratando de llegar a la médula de la compañía, al ADN propiamente, y rediseñando procesos, instalando la necesidad del uso de algunas técnicas analíticas como parte de los procesos rutinarios de las compañías. Finalmente, en esta línea, generalmente son las compañías en competencia empresarial. Se observa que generalmente no son las compañías líderes las primeras o las más dadas en adoptar innovación en diferentes áreas, sino son las que le siguen, que ocupan puesto segundo, tercer puesto quizás en el market share, son las que están más llamadas a hacer esta adopción de estas tecnologías precisamente para ganar mercado. Muy bien, tenemos otra consulta de Julio. Él nos comenta, dice, la tecnología avanza más rápido que las leyes y las normativas que puedan adoptar los países. Por consiguiente, ¿cree usted idóneo la creación de algún organismo gubernamental de expertos para que asesoren al gobierno de seguridad nacional como en este momento la tecnología y la información? Sí, creo que se cortó, pero creo que entiendo la pregunta. Sí, ciertamente. Desde siendo científico activo y formando parte de la academia, pero trabajando también con empresas y con la experiencia de haber trabajado en el sector público, mi visión ciertamente es que las compañías y el sector público deben estar asesorados por científicos, por comités técnicos y de científicos en la toma de decisiones. Esto es algo que en el país se ve solo en ciertas compañías con alta visión. Probablemente el tema es que los réditos o el análisis de diferentes proyectos, utilizando estrategias clásicas como el ROI para analizar réditos en los proyectos, no se aplica tan directamente en este tipo de asesoramiento. Es un poco más difícil evaluar sus retornos, pero ciertamente los tiene, son amplios. ¿Y esto por qué? Porque el impacto que tiene instalar una estrategia de analítica en la compañía o en el sector público es transversal y no es puntual. No es que a través de este proyecto específico, aun cuando en algunos casos sí lo es, pero no es que a través de este proyecto específico hemos recibido tanto ahorro, sino más bien es gracias a esta estrategia de analítica avanzada, la visibilidad de la información ha permitido responder mucho más eficientemente a lo largo de toda la cadena de valor de la compañía. En el sector público creo ciertamente que es necesario crear un comité científico y técnico que asesore a muchas decisiones a nivel municipal, a nivel
a nivel nacional también. Ciertamente sí. Muy bien. Brenda también nos hace otra consulta referente a algunas soluciones que se pueden implementar localmente. Nos dice, en el sistema de transporte público, por ejemplo, ¿cómo se podría aplicar en este sector para evitar la propagación del virus, en especial para ciudades grandes como Guayaquil y Quito? Sí, muchas gracias. A ver, hay muchas formas de aplicar tecnología en diferentes sectores. Voy a hablar una muy cercana a mí, de la inteligencia artificial. De hecho, no lo mencioné durante la presentación. Voy a regresar a la diapositiva. Presenté una diapositiva en la cual hablaba de un sistema de control del uso de mascarillas en lugares públicos. No lo mencioné, pero Francia, y específicamente París, utiliza esta tecnología precisamente en el metro de París para identificar, dentro del metro, para identificar el uso de mascarillas por las personas ocupando el metro. Una implementación similar podría hacerse en la Metrovía en Guayaquil. Quizás con alguna alarma en tiempo real. Recordemos que el uso de mascarillas se presenta como una necesidad no solo en el corto plazo, sino al mediano plazo. Toda inversión en instalar una tecnología de este tipo va a amortizarse en el tiempo, porque su uso no es solo de ahora, sino a lo largo del tiempo. Claro, muy bien. A ver, vamos a avanzar con otra pregunta que nos realiza Eduardo. Dice, ¿debería regularse el uso de estas tecnologías por temas de privacidad? Sí, ciertamente sí. Específicamente la inteligencia artificial y la analítica avanzada o la Big Data ciertamente propone ciertas amenazas a la privacidad de los individuos. Europa ha respondido con el GDPR, Estados Unidos recientemente se ha visto algo de regulación en las redes sociales, pero va mucho más allá de lo que se publica. Hay análisis de información, va más hacia lo que se comercializa, hacia la información que se está compartiendo y hacia el uso que se le está dando a esta información. En el ámbito de la inteligencia artificial, ciertamente los algoritmos que se desarrollan por investigadores como nosotros en INARI y por tantos otros grupos de investigación en el mundo, ciertamente ofrecen ciertas amenazas a la privacidad si es que son mal usadas. Yo lo veo más como que ofrecen ventajas hacia la seguridad de las personas, hacia poder desplegarse en ciudades más seguras, especialmente en ciudades como la nuestra, donde los índices de seguridad, de inseguridad son tan altos. Pero ciertamente creo que cabe cierta regulación para la aplicación de algunas de estas tecnologías. Lo que es importante, y esto no solo en inteligencia artificial y en analítica, sino también en otras áreas, como por ejemplo en la adopción de billetera electrónica. Y ojo que billetera electrónica no es lo mismo que dinero electrónico, o por lo menos no debe entenderse igual. Pero bueno, lo que hay que resaltar es que el tipo de regulación debe ser efectiva y eficiente, pero no más de la necesaria. Y no debe ser, no debe amenazar a la innovación o el desarrollo científico, no debería coaptarlo o entorpecerlo, porque esa es la base del desarrollo económico de una sociedad. Muy bien. Por tiempo vamos a avanzar con una pregunta más que nos realiza Álvaro. Dice, sería interesante conocer sobre esta relación academia-empresa para potenciar la reactivación económica del país. No sé si nos quieres comentar algo de esta relación. Sí, ciertamente, concuerdo, bueno, no sé si concuerdo. Mi opinión, mi postura es que ciertamente esa interacción empresa-academia es fundamental para poder impulsar el desarrollo, la innovación, más allá del contexto del COVID-19, que es lo que se ha enfocado en esta reunión. En INARI hemos desarrollado muchísima tecnología de mucho interés, de mucha aplicación para la industria, de mucha aplicación para el sector público. A partir de la investigación, a partir del trabajo de nuestros investigadores. Ciertamente esa interacción, y de hecho, ojo que esto no es un binomio, como Álvaro nos pregunta, sino más bien es una triple hélice.
en el cual está el sector privado, la academia, la universidad y el sector público. Y es a través de esta interacción y de una sana interacción entre estos tres organismos, entre tres figuras, las cuales se alcanzará el desarrollo. Tenemos muy cercano en la región, en Medellín, un ejemplo de muchísimo éxito, de muchísimo beneficio para la población, para la ciudadanía, en una relación parecida, articulada entre academia, empresa privada y sector público. Un modelo muy parecido con nuestras características, idiosincrasia particular de Guayaquil, es lo que se está impulsando. Hay iniciativas interesantes en esta dirección, EPICO es una de ellas, en las cuales participan diferentes instituciones. Este tipo de iniciativas ciertamente deben ser impulsadas y deben fomentarse para el desarrollo y bienestar de la ciudadanía. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Abad, por acompañarnos hoy. A nombre de SPAE le agradecemos por su participación, también a Inari. A ustedes también por acompañarnos en este webinar. Vamos a continuar con esta programación de eventos que tenemos a seguir en nuestras redes sociales y en nuestra página web de Seguimos Conectados. Muchísimas gracias. No sé si al final, a despedirse. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes, disfrutado mucho esta presentación, gracias por la invitación, y bueno, y finalmente cerrar con unas felicitaciones a todo el equipo de SPAE por el merecido reconocimiento como la mejor escuela de negocios del Ecuador y la escuela de negocios top en América Latina. Es un gran orgullo formar parte de esta gran escuela. Muy bien, igualmente a todos, felicidades, que tengan una buena tarde. Gracias.